todos sepan, ¿no? Que esta clase va a ser grabada. Entonces, empezamos. Esperemos que esto cargue un poco. Bien. Bueno, les damos ahora sí formalmente esta bienvenida. Espero que se encuentren bien en esta nueva modalidad online. A ustedes son básicamente una generación de ruptura en estas de las sesiones o de las clases universitarias, ya que la realidad y el contexto pandémico nos alcanzó y ahora tenemos que desarrollar habilidades y tecnologías para poder compartir este conocimiento que está en las universidades y que es necesario formar también a nuevos profesionistas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, vamos a estar en contacto constante. Yo les voy a dejar al final de la sesión mi correo electrónico y también les comento que en el Moodle o aula virtual, ¿cómo conocen ustedes? ¿Lo mencionan como Moodle o lo mencionan como aula virtual para empezar a utilizar el mismo lenguaje? Como aula virtual. Aula virtual. Buenísimo. Entonces, aula virtual a partir de ahora, ¿no? Yo les voy a estar abriendo en las sesiones semanales del aula virtual foros para que ahí también me vayan presentando sus dudas o consultas con respecto al curso y cómo vayamos avanzando. Entonces, eso es una parte. Y otra, me gustaría saber si ven bien el PPT. Sí, profe, se ve bien. Sí. Genial, ¿no? Otra de las cosas que quiero aclarar en términos de lo que sucede en estas virtualidades es que no se preocupen si de repente aparecen ruidos de casa, ¿no? Que si te llaman, que si el perro, que si se cae algo, que si lo que suceda, no se preocupen, es parte de este contexto en el cual estamos viviendo y no genera, por lo menos a mí, ningún problema. Esto va a suceder, les va a suceder a ustedes y me va a suceder eventualmente a mí. Así que podemos seguir continuando esto, aún con algunos ruidos que son normales. Otra de las cosas que me gustaría comentarles también es que ustedes conocen eventualmente a una persona que tuvo complicaciones para poder conectarse. Como les mencionaba, al final de la clase les voy a dar mi correo electrónico y que me escriba a esa persona para que yo le pueda compartir no solamente los PPTs y las lecturas, sino también el video y todos los insumos necesarios para que no se pierda la secuencia de los temas y de las sesiones que vamos a estar desarrollando. Así que si ustedes conocen a alguien, le comparten mi correo que les voy a dar al final de la clase. ¿Sí? Sí, ¿alguien dijo profe por ahí? Bueno, seguimos. Las normas de convivencia online. Ustedes van a poder hacer todas las intervenciones que consideren pertinentes en caso de que no entiendan algún tema o algún concepto o yo no haya sido lo suficientemente claro como para explicarles. Encienden su micrófono y ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento, no hay ningún problema al respecto. La intención es de que quede claro todo lo que se va compartiendo y construyendo en este espacio, ¿ok? La puntualidad es bien importante, sobre todo porque, las sesiones son grabadas y lo otro es que ustedes, es importante que no pierdan este hilo y también, bueno, por respeto del espacio, etcétera, ¿no? Desarrollar en la medida de lo posible esta capacidad de escucha, ya que no nos vamos a poder ver en estos momentos. Así que es muy importante prestar mucha atención a la escucha y bueno, aquí dice colocar silencio cuando el docente lo indique, pero yo indico que cuando quieran hablar enciendan el micrófono y no hay absolutamente ningún problema, ¿no? Otra de las normas o acuerdos que es importante tener claro para trabajar online es que no les dé vergüenza preguntar y que no les dé vergüenza no saber. Yo no sé muchas cosas y yo no sé muchas cosas que ustedes sí saben y viceversa.
Aquí la idea es que no nos avergüence preguntar, que no nos avergüence no saber algunos temas, temas que no tenemos por qué saber, no tenemos la obligación de saber, sino por eso estamos en estos espacios de formación universitaria y que no les dé vergüenza, ¿ok? Pregunten todo lo que tengan que preguntar con respecto a la materia y yo voy a estar gustoso de explicarles. Y en caso de que no sepa responder sus preguntas o inquietudes, bueno, me tocará estudiar a mí también. Así que esto lo vamos construyendo entre todas y entre todos. Así que todas las preguntas son bienvenidas y nadie estará como en la posición de burlarse de ustedes por no saber. No hay ningún problema. Esto quítenlo y ustedes pregunten qué es la idea. ¿Ok? Bien. Entonces, la presentación de la asignatura, que es la que tenemos acá, uno de los objetivos de esta asignatura es que ustedes conozcan aspectos conceptuales que le permitan comprender la lógica de un proceso, también de investigación en diferentes aspectos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, profe. Me gustaría saber cómo les ha ido con las clases anteriores, en caso de que hayan tenido clases, cómo se han sentido. Me gustaría saber también si tienen experiencia en clases online o es la primera vez que se acercan a ese tipo de recursos. Eso. Yo, profe, creo que todos tuvimos la nivelación la semana anterior, así que ya hemos tenido clases online en ese sentido. Buena, ese es un punto de fortaleza del grupo, ¿no? ¿Y cuáles consideran que podrían ser algunas dificultades en términos de la formación online? Yo creo que la comunicación con el profe, porque si uno tiene una duda cuando está estudiando, el profe no va a responder inmediatamente, a menos que la pregunta sea en clase. Claro, sí, eso es verdad, como la temporalidad entre la creación de la duda y el tiempo de respuesta, puede haber ahí un espacio temporal que puede ser corto o amplio dependiendo de qué tanta conectividad en este caso tenga yo y estar junto a los aparatos electrónicos, etcétera. Pero intentemos hacerlo como voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Eso es como algo en el cual yo me comprometo con ustedes. ¿Alguna otra dificultad que ustedes consideren que pudiesen encontrar? Disculpe, profe, la cercanía con los compañeros, con usted, con los alumnos, que no es lo mismo estar escuchándome que a lo mejor hablar conmigo y ver mis expresiones faciales, corporales, que creo que es muy importante para nuestro desarrollo, el conocernos, no al completo, pero sí saber, o esta persona es así, así que hay que hablar de esa manera, o, o esa persona es así, y hay que tener un poco de cuidado en cómo se habla. Eso es cierto. Y además, una de las cosas que yo he estado reflexionando en ese sentido es el nivel de exposición, porque yo no los veo a ustedes, ¿no? Pero ustedes sí me ven. Eventualmente cuando ponga la cámara, obviamente, ¿no? Entonces, y ustedes me escuchan más, así que igual hay un nivel de exposición diferenciada, lo cual a mí no me genera ningún problema, pero es verdad lo que dices en términos de grupalidad, de conocerse y también de obtener el conocimiento de la otra persona que está a tu lado, ¿no? En esta ocasión estaremos online, pero igual me parece que puede ser un reto interesante, sobre todo para ustedes que son de otra generación y que ocupan una diversidad de aplicaciones vasta, ¿no? Que es muy amplia. Y veamos entonces que las redes sociales también pueden servir como una herramienta educativa. Así que vamos a ver cómo nos va y eventualmente más adelante vamos a trabajar por equipos para ver cómo nos funciona. Yo he de confesarles que bueno, ya toda la semana pasada tuve clases, pero esta es de mis primeras experiencias dando clases online. Yo he
tomado clases online, pero darlas es distinto. Así que yo también voy a estar aprendiendo con ustedes y cualquier sugerencia en cuanto a dinamismo, me la hacen llegar y yo la voy a tomar con el mejor de los sentidos. No tengo ningún inconveniente con respecto a ello. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿ven esa PPT? Sí. Bien. Hoy voy a estar preguntando constantemente eso porque quiero asegurarme, y pido disculpas por ello, pero quiero asegurarme que todas y todos lo puedan ver. Bien, entonces vamos a hacer la presentación del curso de Iniciando el Trabajo Comunitario. Y el trabajo comunitario es uno de los componentes fundamentales de la carrera de enfermería, comprendiendo el conjunto de acciones que el personal de establecimiento de salud realiza en los territorios bajo su responsabilidad en coordinación con los agentes locales y otros líderes de la comunidad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Y vamos a ver en esta asignatura 4 unidades, que es el concepto de salud, determinantes sociales de la salud, marcos normativos y diagnósticos comunitarios en los cuales vamos a hacer una cartografía social, ¿no? Esta asignatura queda al dedillo ante el escenario pandémico en el cual nos encontramos porque muchas de las circunstancias alrededor del coronavirus están permeadas por condiciones sociales de sectores diversificados, por ejemplo, de Santiago. Es decir, vemos cómo hay elementos socioculturales que van a permear de manera diferenciada en el impacto que tiene la enfermedad en ciertos sectores. Por ejemplo, el impacto del COVID-19 no va a ser lo mismo en Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, que en otros espacios como Recoleta, Puente Alto, etc. Siempre va a haber, aunque sea el mismo virus, en este caso el COVID-19, siempre va a haber impactos diferenciados, atenciones diferenciadas en términos de salud. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad diferenciada, en una sociedad, sobre todo en la chilena, que es muy clasista y que este clasismo es muy evidente, no solamente en el acceso a la salud, sino en casi todo, en el acceso a la educación, en el acceso a la vivienda, en el acceso a la cultura, en el acceso a los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, esta asignatura, uno de sus objetivos es desarrollar habilidades en ustedes para que puedan leer estos escenarios cambiantes y constantes, sobre todo en estos escenarios pandémicos, como los que estamos viviendo ahora y que nos obligan a mantenernos en cuarentena la mayoría de las personas, porque incluso, y ahí es donde yo les comento que hay procesos diferenciados en términos socioculturales, porque incluso la cuarentena puede ser un privilegio. Hay personas que tienen el privilegio de poder desarrollar su trabajo en cuarentena, por ejemplo yo, ¿no? Pero hay personas que no cuentan con ese privilegio porque las condiciones de vida que llevan les obliga a salir y por tanto tener mayor o nivel de exposición, aun cuando tenga todos los insumos o instrumentos necesarios para no infectarse, pero de cualquier manera salir ya es un privilegio menos que sí tienen otras personas. Y bueno, ni se diga de las personas que se fueron a vacacionar a Zapallar en helicóptero, que vamos, bueno, esos de privilegios que les vamos a decir, ¿ok? Entonces, la salud siempre está permeada por un contexto sociocultural que vamos a ir abordando, ¿ok? Y estos contextos socioculturales son determinantes sociales para que una persona se infecte de coronavirus o de otra cosa, ¿no? O no, o que tenga ciertos tipos de padecimientos o no. La clase social, la cultura, el lugar donde uno habita, son determinantes sociales que
van prescribiendo de alguna manera la salud, la enfermedad y la muerte, ¿ok? Por supuesto, también vamos a ir abordando los marcos normativos que enmarcan los procesos de salud a nivel internacional, a nivel nacional, y vamos a ver si nos da tiempo de explorar algunos protocolos a nivel local, ¿ok? Y al final vamos a hacer un instrumento que a mí me gusta mucho, que se llama cartografía social. ¿En qué consiste la cartografía social? La cartografía social es un instrumento sociocultural que te permite en un sector específico, por ejemplo, no sé, un sector de 4 cuadras, decir cuáles son los puntos de mayor riesgo a la salud, ¿no? Y se dibujan. La cartografía social es por medio de un dibujo regularmente a mano alzada, ¿no? Mano alzada me refiero a que uno raya en el papel, ¿no? Y vamos identificando cuáles son algunos focos que puedan de alguna manera afectar la salud, ¿no? Y esas cartografías sociales sirven mucho, sobre todo para la intervención. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? En otra universidad donde también doy clases, el año pasado hubo una alza en las denuncias de acoso callejero o acoso sexual hacia las compañeras. Y decíamos, bueno, a ver, ¿qué está pasando? E hicimos un taller de cartografía social con las chicas, ¿no? Y identificamos dentro del campus de la universidad, lo dibujamos todo en un papelógrafo gigante con colores y demás, dibujamos todo e identificamos los puntos del campus universitario en donde las chicas corrían más riesgo y en donde habían sido víctimas de acoso. Bien, y hicimos el proyecto, lo llevamos a la dirección y lo que logramos fue no solamente que se pusieran iluminación, porque eran zonas muy oscuras, obviamente, sino que también se pusieran cámaras de seguridad, ¿ok? En espacios comunes del campus, un poco también para garantizar la seguridad de las chicas, pero al mismo tiempo, en términos de intervención, se desarrollaron talleres, sobre todo a hombres, para la prevención del acoso, ¿no? Entonces, la cartografía social es un instrumento visual, en este caso, para poder identificar puntos de cierta región o de cierto territorio que sirven para identificar puntos que afectan a la salud, ¿no? A partir de una imagen. Entonces, esas son las 4 unidades que vamos a desarrollar: concepto de salud, determinantes sociales, marcos normativos, y vamos a terminar la asignatura. Espero que nada suceda, nada más grave que lo que estamos viviendo suceda, nos permita llegar a la cartografía social, que es parte del diagnóstico comunitario, que es uno de mis objetivos y espero que también de ustedes. Resultados de aprendizaje. En todas las asignaturas nos piden algunos resultados de aprendizaje que tienen que ir desarrollando las y los chicos para verificar que realmente se pudieron desarrollar no solamente los conocimientos, sino también las habilidades. Y tenemos entonces que uno de los resultados de aprendizaje es identificar los diversos componentes de una comunidad, comprender la promoción de la salud como estrategia de desarrollo comunitario, desarrollar un proceso investigativo de un territorio determinado y comprender la realidad comunitaria desde la visión de sus propios agentes. Tenemos varias metodologías al respecto que van a ser clases expositivas, que son las que estamos realizando en este momento. Vamos a hacer una modalidad de taller, ¿no? Que ahora, para ser honesto, yo estoy pensando como alguna aplicación mucho más dinámica, más allá del PPT, ¿no? Pero yo también estoy aprendiendo, como les decía, así que estamos viendo qué pasa, o sea, cómo puedo aprender a hacerlo más interactivo. Visitas a terreno, eso está planteado para el final de semestre. Espero que podamos salir a terreno al final de semestre. Si no, yo creo que podríamos ir desarrollando alguna estrategia con Google Earth o View Street, ¿no? Que también es una aplicación de Google para poder hacer recorridos virtuales, ¿no? Aunque ojalá que todo esto termine pronto y podamos hacer el recorrido en calle. La cartografía social y la investigación grupal, que era lo que les mencionaba anteriormente, ver de qué manera podemos ir formando los grupos y hacer la comunicación entre los grupos, a pesar de que no se conocen, de la manera más efectiva posible. Evaluaciones, ¿no?
Hay 3 pruebas. La primera es regularmente escrita y ahí es individual, pero voy a ver la posibilidad de poder hacer las pruebas en equipos también, ¿no? Son 3 pruebas de desarrollo y una actividad de integración, ¿no? Las 3 pruebas valen el 20% y la actividad de integración 40%. De cualquier manera, esta información está en el aula virtual. Hay un archivo que se llama Syllabus. En el Syllabus está toda la descripción que les estoy contando y más, ¿no? Entonces, cualquier duda pueden leer con calma el Syllabus y escribirme en el foro que voy a abrir cada semana en el espacio de la asignatura. Bueno, las especificaciones, el examen con un 30%, sin derecho a examen, si se presenta una nota menor a 4, se exime el examen si presenta una nota mayor a 5 y, bueno, en la nota final, una nota de 4, ¿ok? Que son básicamente las mismas temas reglamentarios de casi todas las asignaturas. Profe, ¿Sí? ¿el test de diagnóstico está en el aula? ¿Y cuándo No. se tiene que hacer? No voy a hacer test de diagnóstico. Es que salía atrás test de diagnóstico. Sí. La otra diapo. Ahí. Sí. No voy a hacer test de diagnóstico en esta ocasión porque vamos una semana atrás del resto de los semestres. Así que Ya. ustedes están iniciando. Así que más bien vamos a partir de 0 y la idea, como no se va a hacer test de diagnóstico, es que pregunten. Ya. Gracias. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿la actividad de integración qué es? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, la actividad de integración, miren, me voy a regresar un poco a esto, ¿no? Ven las 4 unidades que vamos a abordar. Entonces, cada una de estas unidades es conocimiento medianamente segmentado. Vamos a ver, concepto de salud, terminamos la unidad y pasamos a determinantes sociales. Y son medianamente segmentados. La actividad de integración, que va a consistir en la cartografía social, ¿no? Es unir todos los conocimientos de esas 3 unidades, que es concepto de salud, determinantes sociales y marcos normativos, en el instrumento de la cartografía social. Entonces, la actividad, el último proceso es una actividad que integra todos los conocimientos en una sola, que es la cartografía social. A eso se refiere con actividad de integración. Profe, ¿me escuchaba? ¿Sí? Quiero hacer una pregunta, pero es respecto a la grabación de la clase. Lo que pasa es que en metodología igual la subió, pero para ingresar a verla pide que uno se identifique, o sea, se lo lleve, y no sé con qué correo deberíamos entrar en caso de, como para revisar los videos otra vez. Es la primera vez que me hacen esta pregunta, porque de toda la semana pasada colgué las clases y nadie me ha comentado nada al respecto. Hagamos lo siguiente. Una vez terminada la clase, para subir el video tarda como media hora después de finalizar el video. Yo les voy a pedir que puedan revisar más tarde el aula virtual, porque yo cuelgo el video en el aula virtual. Y si no lo ven, si no alcanzan a verlo, escríbanme por el foro para entonces yo hablarle a los técnicos y decirles, ¿saben qué? Las y los chicos no pueden ver el video porque no me había pasado. Y en caso de que no puedan ingresar y no me den respuesta, yo voy a preguntar al área de tecnologías para ver si puedo colgar el video en YouTube. Ya, profe, gracias. ¿A ti qué respuesta te han dado o no les han dado respuesta con respecto a eso? Es que en realidad recién le pregunté a usted, como usted igual me hace metodología de la investigación. Ya,
Genial. Ah, pero el video que yo subí no pudiste acceder. No, intenté abrirlo, pero no pude. Por eso preguntaba ahora, porque te redirecciona a Teams y te pide iniciar una sesión. No podía entrar como invitado. Ah, nadie me ha dicho nada. Eso quiere decir que nadie ha visto los videos más que tú. Muy bien, lo voy a anotar. Y si no, voy a subirlo a YouTube o algo, ¿no? Ya, profe, gracias. De nada. Subir videos. Ya. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta o duda? Bien. Un aspecto importante de esta asignatura es que se lee con anticipación. ¿Ok? En esta ocasión no les puedo obligar a que lean porque recién estamos empezando, pero la lectura de la próxima semana ya está en el aula virtual. Así que regularmente lo que yo hago es que cuando entramos a la clase abordamos aspectos muy puntuales del texto y del tema, ¿ok? Porque ustedes ya debieron de haber llegado a la clase con la lectura hecha. Es muy importante esto para poder, de alguna manera, poder aclarar aspectos muy puntuales y no hablar desde la generalidad. Entonces, los textos de cada clase ya los he estado subiendo con anticipación con el objetivo y la intención de que los lean antes de llegar a clase y tengan preguntas puntuales en el momento del desarrollo de la clase. Así que es muy importante en esta clase leer con anticipación. Y yo les voy a ir subiendo el material para que no tengan ninguna dificultad al respecto. ¿Ok? Eso es muy, 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 muy importante porque a veces yo me voy de largo, ¿no? Y si no leyeron antes, no van a entender nada o se les va a dificultar. Entonces, la idea es que todos y todas entendamos. ¿Ok? Profe, ¿Sí? en el aula creo que aparecen dos textos, que uno, la educación como práctica de la libertad. ¿Ese hay que tener leído? Los dos que aparecen en el aula virtual. Ah, ya, ya. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Sí, hay un texto que se llama Elementos para una topografía del concepto de salud, ese, ¿no? Ese es el que vamos a abordar hoy. Ya. Entonces, para la siguiente tenemos que leer Aprendiendo a promover la salud y la educación como práctica de libertad, ¿cierto? Así es. Si Ya. le pueden echar un ojo al texto de hoy, que no es obligatorio en este momento, pero para la prueba sí lo van a tener que leer, pero está súper interesante, súper bonito y es lo que vamos a abordar hoy. Así que eso. Pero, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Entonces, usted está diciendo que el que vamos a ver hoy día es el de André Pierre con Tandriopoulos. Sí, creo que el texto, sí. El texto que vamos a ver hoy día es el de topografía del concepto de salud. Ya, y el de la próxima clase es el de Aprendiendo a promover la salud. Exacto, son los dos textos. Y el otro que dice la educación como práctica de la libertad. También. Y ahí vienen las páginas. ¿De qué página a qué página Ya. tienen que ver? Entonces, para la próxima semana son dos textos. Son dos textos. Ok, ya, eso era. Muchas gracias. Sí. ¿Algo más hasta ahora? Sí, nada más. De la Aprendiendo a promover la salud, solamente el capítulo 1, ¿cierto? Porque tiene 600 páginas. Sí, no, el capítulo 1. Sí, no. Sí, el capítulo. Ya. Solo lo que te dice que hay que leer, ahí. Ah, ahí sale. Sí. Bien. Vamos a empezar. Veamos qué hora es. 5. Bien. Vamos a empezar con la introducción y hablar de este texto que se llama
topografías, ¿no? Del concepto de salud, que es súper Profe, interesante. disculpe, Dígame. se escucha como robot, Ah, o al menos yo lo escucho así, no sé si mis compañeros también. a ver, estoy hablando ahora. A veces pasa, pero, profe, a veces se le corta, pero es problema de la plataforma, debe ser por el internet. Sí, yo les escucho bien a todos y a todas las que han hablado, ¿ah? Bien, si de repente alguien pierde el audio, me avisa y me detengo y me regreso y no hay ningún problema, ¿ah? Entonces, vamos a empezar. El concepto de salud es un concepto integrador, ¿no? Que es muy importante tener en claro, sobre todo cuando vamos a desarrollarnos en enfermería, porque es un concepto del cual se ha hablado mucho, pero se entiende poco en términos de integralidad, ¿ok? Y es algo que vamos a ir abordando ahora. Es decir, primero hay que preguntarnos qué es la salud y qué es la enfermedad, ¿no? ¿Qué implica estar saludable y qué implica estar enfermo? ¿Para qué estar saludable o enfermo? ¿La salud enfermedad es un recurso o es un fin? ¿Y cómo definirías la salud? Estas preguntas es importante tenerlas en mente porque vamos a intentar responderlas al final de la clase, ¿ok? ¿Qué es salud y qué es enfermedad? ¿Qué implica estar saludable y o enfermo o enferma? ¿Para qué estar saludable o enfermo? ¿La salud es un recurso o es un fin? ¿Y cómo definirías la salud, ¿no? Es algo que vamos a ir construyendo a lo largo de la clase. Entonces, salud pública. ¿A qué responde el concepto de salud? El concepto de salud pública depende mucho de cómo se están estructurando los estados-nación actualmente. Es decir, la salud pública puede ser un recurso socializado de manera generalizada y por igual a todos los miembros de una comunidad. Por ejemplo, pensemos en Cuba, ¿no? O la salud puede estar segmentada y diferenciada dependiendo de las clases sociales. Pensemos en Chile, ¿ok? Mucho del concepto de salud pública, cuando hablamos de salud pública, es porque hay un Estado presente, ¿ok? Cuando hablamos de salud comunitaria, estamos hablando de dinámicas socioculturales de un territorio determinado. ¿Okay? Pero cuando hablamos de salud pública, en el momento en que hablamos de pública es porque hay un Estado que está organizando y administrando y distribuyendo la salud. Entonces, la salud pública va a depender de cómo esté estructurado el Estado. Si es un Estado neoliberal, si es un Estado parlamentario, si es un Estado dictatorial, etcétera, ¿no? Responde también a condiciones mundiales, es decir, de cuál es la situación de la salud pública a nivel global y lo podemos ver ahora, y es impresionante cómo la realidad nos está hablando porque vemos cómo la atención a la salud pública ha sido diferenciada dependiendo del país, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en China, en Wuhan, donde se inició el coronavirus, desarrollaron toda una estrategia de testeo, de aislamiento, de identificación de personas contagiadas, etcétera, muy rápida, muy, muy rápida. Caso contrario sucedió en Italia, ¿no? En Italia la enfermedad se desbordó totalmente y después pasó a España. Y eso respondía más bien a qué tan fuerte y qué tan presente estaba el Estado, ¿no? A ver cómo nos va acá en Chile, porque estamos esperando el pic ahora a finales de abril, ¿no? Pero si no hay un Estado fuerte y no hay una cultura ciudadana fuerte, esperemos que no suceda lo que ha sucedido en Europa y para eso también nos estamos preparando, ¿ok? Entonces, las condiciones mundiales también influyen sobre el concepto de salud pública y también el concepto de salud pública está relacionado con procesos ambientales. Podemos notar, por ejemplo, y eso es algo que yo no he visto y ahora que lo estoy diciendo en voz alta me pregunto qué estará pasando en la zona de sacrificios. Es decir, en la zona de sacrificios
ustedes identifican la zona de sacrificios, ¿no? En Chile. Yo no, profe. No, Yo no, yo tampoco. Bien, la zona de sacrificio en Chile, primero voy a hablar del concepto. Las zonas de sacrificio son estos territorios en donde vive gente, mucha gente, en donde el Estado autoriza instalar cierto tipo de industrias que afectan mucho la salud. Se llama zona de sacrificio porque de alguna manera están sacrificando no solamente al ambiente, sino también a la salud de las personas en pro de un desarrollo económico. Quintero y Puchuncaví. Es posible que hayan escuchado alguna noticia al respecto. ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Creo que es Bien. como, por ejemplo, lo que pasa en Ventana. También, exacto. Eso es lo que sucede. Es decir, el tema ambiental también está relacionado con el tema de salud. Y ahora, pensamos en Ventana o pensamos en Quintero y Puchuncaví, que es una zona de sacrificios, que la población tiene su salud afectada. ¿Qué está sucediendo con el coronavirus? No se ha escuchado nada. No sabemos qué está sucediendo en esos territorios. Pero lo que sí sabemos es que el elemento ambiental en los procesos de salud es bien importante y hay que considerarlo, ¿no? Los efectos del calentamiento global, por ejemplo, donde antes había poca lluvia, ahora llueve mucho, hay deforestación, etcétera, ¿no? Es parte también del ambiente y que tiene relación directa con los procesos de salud de las personas. Otro elemento que está relacionado con los procesos de salud son los desarrollos científicos y técnicos, ¿no? Y ahí es donde también entran ustedes. Es decir, qué tanta tecnología o no se ha estado desarrollando en los territorios para atender ciertas enfermedades. El acceso al desarrollo tecnológico en ciudades metropolitanas como Santiago es bien distinto a las comunidades rurales o las comunidades mapuches. Y ahí también se va a ver que hay un proceso diferenciado en el acceso a la salud. Niveles de inclusión, ojo, en todo esto está metido el Estado. Niveles de inclusión. Por ejemplo, yo soy migrante, yo soy de México, ¿ok? Por eso a lo mejor notan algún acento medio extraño. Pero los niveles de inclusión. Gracias por tanto, profe. Todos nos estábamos preguntando lo mismo. ¿De dónde era? Decían, ¿de dónde chucha es este tipo, no? Así mismo, profe. Bueno, soy de México. Bien, yo soy de México, ¿no? Y podemos ver, yo tuve el privilegio de no tener ningún problema migratorio, pero hay comunidades enteras, migrantes, que dado una ley migratoria discriminadora, etcétera, quedan fuera del proceso de salud y lo vemos ahora también con el coronavirus. El coronavirus lo que está haciendo no solamente es poner en problemas al Estado mundial, ¿no? Sino también está evidenciando lo que por años se ha estado luchando. Se le ha dicho a las personas, oye, Estado, ¿no? Tienes que garantizar el agua, por ejemplo, ¿no? Y dicen, chucha, el coronavirus se previene lavándose las manos. Así como que sí, güey, pero hay comunidades en donde no hay agua, ¿no? Por ejemplo. O si no, dicen, es que si tienen algún síntoma, tienen que hacerse el testeo. Sí, pero hay gente que tiene muchos años acá y que no tiene root por una estructura discriminadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que está haciendo estos grandes escenarios pandémicos es relevar lo que se había venido diciendo hace muchos años, ¿no? Y que ponen complicaciones al Estado. De repente dicen, ya, bueno, a ver, para el seguro de cesantía, las personas van a poder acceder al seguro de cesantía para poder garantizar su salud y el ingreso económico. Y te das cuenta que 1/3 de la fuerza laboral son trabajos, ¿cómo le dicen? Trabajos no formales, ¿bien? Y tú dices, güey, 1/3 de estos
un tercio de la población no tiene remuneración formal. Todos son informales, ¿no? De ese tercio. Entonces, ¿cómo pueden acceder entonces al seguro de pasantía? No pueden. Y eso también, de alguna forma, merma su salud. Y la equidad, ¿no? La equidad también para acceso a salud es bien importante. No es lo mismo aquí en Chile, sobre todo, con las ISAPRES. Ahora, esto cambió hace poco, pero, y esto es muy reciente. Las ISAPRES, por ejemplo, te vendían un seguro de salud diferenciado si eras hombre o mujer. Hasta el año pasado, la ISAPRE te hacía una diferencia de, ¿quieres tu seguro de salud con útero o sin útero? Y tú decías, a ver, ¿cómo? ¿Cómo si yo soy mujer me vendes un seguro de salud con útero o sin útero? Esto lo cambiaron hace poco, ¿no? Fue a principios de año que hicieron esta modificación, pero esta modificación era totalmente inequitativa. Y eso también afecta a la salud. Lo que podemos ver entonces es que la salud no solamente es un proceso biomédico, sino que también es un proceso sociocultural aunado a una serie de factores que vamos a abordar en este momento. Decimos entonces que para tener un conocimiento amplio del concepto de salud, es necesario tener el mayor conocimiento posible del contexto en donde estamos parados. Para hablar del concepto de salud, primero tenemos que saber en qué tipo de estado estamos paradas y parados para poder entender cómo ese estado está definiendo la salud. Tenemos entonces que cuando hablamos de salud, y en este momento voy a hacer una ruptura conceptual con lo que había estado hablando anteriormente, porque yo regularmente cuando hablo de salud, no hablo de salud sola, ¿no? Cuando se habla de salud, o cuando yo hablo de salud, hablo de un proceso de vida, muerte y dolor. La salud engloba todo esto, ¿no? La salud está relacionada con la enfermedad también, no son elementos independientes, están relacionados, ¿no? Y al mismo tiempo tienen elementos que los diferencia del otro. Por ejemplo, es un ciclo esto. La salud, la enfermedad y los determinantes sociales de la salud siempre van a ser factores que van a ir dibujando el tipo de salud, el tipo de muerte y el tipo de dolor que vamos a sentir, dependiendo de nuestro propio contexto. Y se mueve. Me encantó eso. Es cíclico. Nada es fijo. Todo esto se mueve. Todo esto siempre va fluyendo. Campos en los que se desarrolla la atención en salud pública. Yo les decía hace un momento que está el campo sociocultural, que tiene que ver con el ambiente físico, con la economía social y con la cultura, y también está el aspecto biomédico, es decir, estos aspectos que actúan sobre la salud corporal, la reducción de la incidencia, la duración de la intensidad o las consecuencias de las enfermedades específicas, ¿no? Versus también el campo sociocultural. Cuando hablamos de salud pública o de esta triada de salud, dolor, muerte o enfermedad y muerte, etcétera, ¿no? Siempre va a tener estos dos elementos o estos dos grandes campos, que es el biomédico y el sociocultural. Y tenemos experiencias en nuestras manos en donde vemos que estos dos campos, tanto el sociocultural como el biomédico, se cruzan. ¿En dónde los vemos? En los efectos placebo. El efecto placebo es una cosa que a mí me encanta, ¿no? De verdad que me encanta, porque nuestra sociedad occidental está de alguna forma tan disciplinada en pensar que cuando te tomas un medicamento te empiezas a sentir mejor. Y eso es un juego no solamente psicológico, sino también sociocultural. Y que el campo biomédico lo identificó, se dio cuenta e hizo un medicamento que no tiene medicamento, ¿no? Que se llama el efecto placebo, ¿no? Donde tú te tomas una pastilla que no tiene nada, almidón, a lo mejor, azúcar, ¿no? Pero te sientes mejor. ¿Cómo llegaron a ese conocimiento? Bueno, a partir de cruzar el campo sociocultural y psicológico, que lo vamos a ver más adelante, y el campo biomédico. Es decir,
la salud siempre va a estar cruzada por estos dos campos que son muy importantes considerar. Tenemos entonces que estar saludable es sobre todo poder levantarse y en algunas circunstancias es un lujo biomédico. En México, por ejemplo, yo viví muchos años en comunidades rurales y en comunidades indígenas, y yo vivía hasta la chucha, así en comunidades en que tenía que, después de un viaje en bus de 5 horas, tomar una locomoción sencilla, un burro, atravesar un río, caminar y así. Comunidades en las que es muy difícil llegar, ¿no? ¿Y a qué me refiero con recuperarse? Es un lujo biológico, porque había niños y niñas que morían por temperaturas altas, ¿no? Porque no había medicamentos y era súper difícil de bajarles la temperatura. Entonces, bajo ciertos contextos, por supuesto que recuperarse es un lujo biológico, ¿no? Y eso también tiene que ver con la salud, es decir, eran comunidades tan alejadas en las que no llegaban ciertos tipos de servicios de salud. Y por eso había una alta mortalidad de niños de 0 a 5 años. Tenemos entonces que la salud y la enfermedad son dos elementos que son independientes, pero que están relacionados constantemente. Siempre van a estar relacionados. Es decir, la salud y la enfermedad siempre va a estar circulada de discapacidades, por ejemplo, que nos van a estar afrontando ciertos tipos de experiencia en la vida. No es posible pensar que la salud y la enfermedad son procesos lineales. Nada es lineal y nada está determinado en su totalidad en esta vida. La salud y la enfermedad no son procesos lineales. Son ciclos constantes en la experiencia de la vida humana. Siempre van a ser ciclos, nada es lineal. Entonces, aquí tiene como un signo de tache o de no pasar, porque la salud no puede ser entendida como algo lineal. Versus la imagen de abajo, ¿no? En donde la salud y la enfermedad siempre se van a estar cruzando. En toda nuestra existencia, en esta vida, ¿no? Para quienes creen en otro plano, bueno, en esta vida física, en esta vida física, ¿no? La salud y la enfermedad siempre van a ser ciclos inacabados, en donde se va a ver cruzada la salud y la enfermedad por discapacidades, por enfermedades, por estados de salud, y volvemos otra vez al ciclo, etcétera, ¿no? La salud y la enfermedad no son independientes, no están limitados uno del otro, son indisociables, no se puede pensar la salud si no hablamos de la enfermedad, ¿no? Y uno no es lo contrario del otro. Es muy importante quitarnos esa perspectiva de la cabeza en donde lo contrario de la salud es la enfermedad y viceversa. Esto no es así, no son contrarios, son parte de un ciclo, ¿no? De la vida, ¿no? No porque estás sano, o cuando te preguntan, ¿estás sano? No. Ah, entonces estás enfermo. No, tampoco. No son antónimos. Son elementos de un mismo proceso. Son complementarios. En muchas ocasiones se piensa que cuando ampliamos el proceso de salud o cuando ampliamos el acceso a la salud, la enfermedad o las posibilidades de enfermarse disminuyen. Por eso, en esta gráfica tenemos un círculo grande, que es el de salud, y en el centro un círculo medianamente pequeño, que es el de la enfermedad. Se pensaría que entre más grande sea el círculo de salud, más pequeño se va a hacer el de la enfermedad, porque hay mayor salud en términos de acceso, ¿no? O de distribución, o de conocimiento, etc. Y esto no es así. Esto es impresionante y es como la magia de la ciencia, si me permiten la expresión, ¿no? Esta es la magia de la ciencia. ¿Qué se ha descubierto? Que como se ha promovido cada vez más la salud y que ha tenido efectos positivos en nuestra existencia, y como ejemplo de ello es que el nivel de vida ha aumentado. Pensemos, no sé, que en el siglo XV
15, 16, cuando habían estas también otras pandemias, la gente no rebasaba los 30 años, 32 años, 33 años, ¿no? La gente se moría súper joven por diversas enfermedades o discapacidades. Pero la ciencia empezó a avanzar y ahora podemos vivir 80 años, 90 años, 102 años. Y dicen, estamos más saludables, por eso vivimos más y entonces nos vamos a enfermar menos. Error. Esto no es así. Conforme más prolongamos la vida, más probabilidades de enfermarnos existen. Y esto es un proceso científicamente comprobado y relacional. Cuanto más vivas, cuanto la humanidad más viva, más posibilidades de adquirir algún tipo de enfermedad se va a presentar. Lo que sucede, y el cambio, es que estas enfermedades no son las mismas que el siglo XIV, ¿no? Y yo creo que después del coronavirus el mundo va a cambiar, ¿no? Y los aspectos de salud y enfermedad también van a cambiar, ¿no? Entonces, si ustedes creían que si ampliamos el acceso a la salud, las posibilidades de enfermarse disminuyen. No, no disminuyen, al contrario, aumentan, pero cambian. Ya no son las mismas, pero sí que existen más posibilidades de enfermarse cuando uno vive más. ¿Ok? Lo vemos, por ejemplo, en la salud de nuestros adultos y adultas mayores. Conforme se va envejeciendo, la presencia de diversos tipos de enfermedades o discapacidades va aumentando. Y va aumentando porque va aumentando la probabilidad de vida, ¿no? La existencia del ser humano se amplió, pero también se ampliaron las probabilidades de enfermarse. ¿Queda clara esta idea? Sí, profe. Todo claro. Sí, profe. Genial. Ahora, ¿qué es la salud? ¿No? Hay varios conceptos de salud que los voy a ir poniendo un poco en tensión, a ver qué les provoca. Pero bueno, la salud, a mí me encanta esta definición porque es así como tan literaria y tan poética, porque me gusta mucho leer ese tipo de textos. Y dice, la salud es la vida en el silencio de los órganos. Es también la vida en la discreción de las relaciones sociales. ¿Por qué me gusta este concepto? Porque cuando estamos sanos, nuestro cuerpo pensamos que está callado, ¿no? No escuchamos a nuestro cuerpo, porque creemos que está en un silencio constante. Pero cuando nos enfermamos, ¿cuáles son las principales señales en las que uno o una se da cuenta que se está enfermando? A lo mejor le aparece un ganglio inflamado en la axila, ¿no? O en la espalda, o en el cuello, o empieza a subir la temperatura de tu cuerpo, o te empieza a raspar la garganta, o te empiezas a marear, por ejemplo, o pierdes el apetito, o estás de malas, estás irritable, etc. Entonces, cuando uno se supone que está sano, el cuerpo es totalmente, o entrecomillado, es silencioso. Pero cuando uno está enfermo o enferma, el cuerpo empieza a generar como ruidos internos que se exteriorizan y ahí es donde nos damos cuenta que algo está sucediendo. ¿Ok? Por eso me gusta esa definición de la salud es la vida silenciosa y la enfermedad es la escandalosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es una definición. Existe otra definición que es la más usada y es como digamos la oficial, que se usa en casi todos los protocolos y leyes y normativas, que es el de la OMS, que es de la Organización Mundial de la Salud. Y dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este es un concepto del cual costó mucho trabajo llegar a él, ¿no? En términos mundiales, pero al mismo tiempo no se está como tan conforme con ese concepto. ¿Por qué? Porque te dice todo y te dice nada al mismo tiempo. Por eso no cuadra del todo en el mundo científico este concepto de salud. Dicen, es un estado de completo bienestar
físico, mental y social. Lograr, yo no conozco a ninguna sociedad y a ninguna persona que haya logrado esto, ¿no? Pero lograr un estado completo en donde estos tres elementos, el elemento físico, mental y social, los tres al mismo tiempo y con altos niveles, tengan un estado completo de salud. Es casi como intentar ser Brad Pitt en sus mejores momentos, ¿no? Como, ya, tienes que ser un hombre igual a Brad Pitt, imposible, no puedo, no me da la carne, no me da la perso, no. Yo nací en otra parte del mundo, es decir, esto de la salud es un estado completo de bienestar, es bien cuestionado, ¿no? Porque no hay evidencia de eso, no existe. Puede servir este concepto como una meta a futuro siempre intentando alcanzar, pero también estamos de acuerdo que es una meta que es inalcanzable. Y además dicen, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Y aquí este concepto lo pongo en tensión con lo que yo decía anteriormente. Es decir, la salud, la enfermedad y la muerte siempre van a ser ciclos en la vida del hombre. Va a haber momentos en que vamos a estar sanos, otros momentos que vamos a estar enfermos, medianamente enfermos, muy enfermos, al borde de la muerte, nos vamos a recuperar, etcétera, ¿no? Es decir, la salud es un ciclo, no es algo lineal, no es un estado completo necesariamente. Este concepto de la OMS, a pesar de que es el oficial, ¿no?, ha sido muy cuestionado últimamente. De hecho, en el texto de topografías del concepto de salud van a encontrar esa discusión que se realiza con respecto al concepto de la OMS, que si bien sirve para hacer una meta a futuro, es cierto también que es una meta que es casi imposible de alcanzar por casi cualquier país, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud, para esta asignatura pensemos que son ciclos también, ¿no? Y que los vivimos constantemente. Lo que sí podemos un poco construir es que la salud tiene que ser una capacidad funcional. Es una reacción diferenciada entre enfermedades sentidas y enfermedades diagnosticadas, ¿no? Es decir, la salud lo que sí tiene que ser, aparte de ser un ciclo, tiene que ser una capacidad que nos permita funcionar como seres humanos, ¿no? Y que esta funcionalidad va a depender también de enfermedades sentidas y enfermedades diagnosticadas. Hay algunos procesos interiores del cuerpo, ¿no?, que nosotros pensamos que es una enfermedad física, pero más bien es una enfermedad social. Pensemos, por ejemplo, en los suicidios, ¿no? Hubo una temporada del año antepasado y el pasado también a principios de año, en las que muchos adultos y adultas mayores empezaban a suicidar y sus familiares decían, es que médicamente estaba bien, biomédicamente estaba bien, estaba controlada, etcétera. Sí, pero lo que tenía era una enfermedad social, era algo sentido, que no estaba diagnosticado, pero que la persona lo sentía, ¿no? Y eso también es parte de las enfermedades. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Nos vamos entendiendo? Sí, profe. Bien. Tenemos entonces que la salud, enfermedad y muerte es un proceso multidimensional y es algo del cual vamos a estar abordando constantemente. Una de estas dimensiones del concepto de salud es la ontológica. ¿Qué es ontológica? Bueno, la ontológica es parte de la metafísica, ¿no? ¿Y qué es la metafísica? Es parte de la filosofía que trata el ser, al ser humano, al ser como existencia, de sus principios, de sus propiedades y sus causas primeras. Entonces, hay una dimensión que es ontológica y que esta dimensión ontológica habla de la salud, enfermedad y muerte en términos filosóficos como el ser, ¿no? Cuando hablamos de salud, regularmente hablamos de enfermedad y la condición y posición de la especie humana en el mundo desaparece. Es decir, cuando hablamos de salud nos imaginamos un cuerpo, no nos estamos imaginando un ser humano integral. Cuando hablamos de salud, enfermedad y muerte, regularmente en nuestra imagen mental viene o se construye un cuerpo físico. Y el ser humano, en tanto ser filosófico, desaparece.
¿no? Y lo que queremos es que volvamos a aparecer ese ser filosófico, porque es parte también de la salud. Es decir, tiene que ver con el ser biológico, viviente, único, un ser social situado en el tiempo y en el espacio, dependiendo del ambiente y que actúa sobre él, un ser de emociones, de sensaciones, de deseos, de intenciones, de espiritualidades, de conocimiento, de racionalidad y de reflexión. Eso es parte de la salud porque eso es parte del ser humano también, ¿no? En muchas ocasiones, a lo mejor a ustedes les pasó, a algunas personas y a algunas no, y cuando de repente no sabían qué hacer de su vida, como que se sentían bajoneados, como estas etapas en las que uno pierde el sentido del por qué está aquí, en este mundo, ¿no? Y que tenemos el norte extraviado y que la gente lo nota y dice, oye, ¿cómo estás? Te veo decaído, etcétera. No, no tengo nada biológico en realidad, no tengo nada, ninguna afección biomédica, solo que perdí el sentido. Por un momento no supe dónde estoy parado, ni qué quiero, etcétera. Y eso es parte de la salud también. No sé si alguna o alguno de ustedes eventualmente les ha pasado esas etapas de la vida. Bien. Tenemos entonces que la salud tiene estas dimensiones, que es la simbólica, la biológica, la psíquica y la social. ¿Ok? La estructura simbólica, lo que vemos son las concepciones y representaciones de la salud, la enfermedad y de la muerte y del bienestar. El cómo nosotros y nosotras representamos la salud es bien distinta a cómo representan la salud no solamente en pueblos originarios, sino en otros países también, ¿ok? Y hay una estructura simbólica que nos va determinando qué entendemos por salud y qué no entendemos por salud, ¿no? Hay una visión también antropocéntrica, es decir, antropocéntrica se refiere a que el ser humano es el centro de todo el pensamiento, ¿no? Hay concepciones profesionales, individuales, colectivas, profanas y sociales. Eso es por parte de la estructura simbólica. ¿A qué me refiero con esta estructura simbólica? Por ejemplo, el símbolo de la bata blanca, ¿no? La bata blanca tiene una carga simbólica súper fuerte porque nosotros la relacionamos, ¿no?, con algún funcionario o funcionaria de salud. Y consideramos que esta persona, oh, algo pasó. No sé, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Ah, ya. Que de repente perdí la PPT. Denme un minuto, algo pasó que perdí el PPT. Esta no es. Aquí está. No sé qué sucedió. Bien. Entonces estábamos con la carga simbólica de salud, ¿no? Que para nosotros también esto de la bata blanca tiene una carga simbólica y que determinamos porque estamos construidos social y culturalmente así, que la persona que trae una bata blanca sabe algo de salud, ¿no? Cosa que no necesariamente es así, ¿no? La salud social, porque hay que considerar que nosotros somos un cuerpo social, somos una comunidad social. La salud psíquica, que era lo que yo les comentaba, que tiene que ver con la felicidad y el bienestar. Y la salud biológica, es decir, la salud en términos de ruido o silencio interior en nuestras corporalidades.
No existe el conocimiento neutro ni la acción neutra. Cuando nuestros sistemas de representaciones se construyen en el cerebro bajo la forma de redes neuronales, esas se construyen sobre un fondo de afectos. Las representaciones de la salud y de la enfermedad dependen de la posición ocupada en la sociedad y en particular en la relación que una persona tiene con el campo médico. Esto es muy importante en considerar, ¿no? En muchas ocasiones se puede, si ustedes de repente cuando sean ya profesionales de la salud, de enfermería, que sean enfermeros o enfermeras, ¿no? O que hagan un magíster, etcétera, lo que sea, ¿no? Ustedes se van a encontrar con diferentes tipos de sociedades que tienen concepciones diferenciadas de la salud, de la enfermedad y la muerte. En muchas ocasiones, si ustedes van a comunidades originarias, van a ver procesos de higiene o de salubridad diferenciados a las de ustedes. Y el cómo concibe la enfermedad y la salud también va a ser diferenciada. Por ejemplo, si nos vamos al campo, ¿no? Y nos pica una serpiente, por decir algo, ¿no? La gente que vive en el campo sabe cómo reaccionar y no le pone, como dicen acá en Chile, no le ponen tanto color, depende de la serpiente, pero no le ponen tanto color en términos de atención, ¿no? ¿Por qué? Porque viven en un contexto específico, con prácticas específicas, versus lo que sucede en la ciudad. Si te pica una serpiente en la ciudad, la gente enloquece y se va directo al hospital y piensa que se va a morir, etcétera, ¿no? Entonces, son concepciones diferenciadas, depende de dónde estamos parados y paradas también. Esto lo podemos evidenciar también con, por ejemplo, los presos políticos de la revuelta del 18 de octubre versus la población penal común dentro de una cárcel. La población penal común, por ejemplo, dentro de una cárcel que tiene más de 3 años, de alguna manera ha desarrollado habilidades y conocimientos para hacerle frente a esta pandemia. En cambio, los presos políticos de la revuelta a partir del 18 de octubre, que la mayoría de las y los presos políticos no tienen antecedentes penales y al estar dentro de una cárcel no tienen este conocimiento, ¿no? Porque es la primera vez que ingresan, y esperemos que salgan, pero es la primera vez que ingresan y el conocimiento diferenciado es lo que les va a permitir llevar de manera satisfactoria o no este proceso del COVID-19. ¿A qué voy con todo esto? Que no todas las personas concebimos la salud igual. Depende de nuestro propio contexto. Depende de dónde estamos parados y paradas y qué recursos tenemos a nuestro alcance. Así que yo les recomiendo no hacer una tabla rasa de que todos y todas entendemos lo mismo por salud, enfermedad y muerte, aun cuando los contextos son diferenciados. No, esto no es así. Es al revés. Los contextos diferenciados nos construyen concepciones de salud, enfermedad y muerte diferenciadas, ¿ok? Y sobre esas diferencias que son culturales es sobre lo que hay que trabajar en términos de salud pública. ¿Queda clara esta idea relacional? Sí, profe. A ver, de nuevo, compañera. Profe, disculpe. ¿Sí? O sea, nos intenta decir que con respecto a la salud, la enfermedad y la muerte, es más referida a la experiencia que como agente clínico, por así decirlo, haya vivido, que depende mucho de la experiencia. Sí, tienen que ver las dos cosas que tú dices, ¿no? Y te voy a responder con tu pregunta en términos de afirmación. Es decir, las concepciones de salud, enfermedad y muerte tienen que ver con el campo biomédico y también tienen que ver con el contexto sociocultural. Y que van a ser distintos dependiendo del contexto en el cual nos encontremos. Es decir, la concepción de salud, enfermedad y muerte en territorios mapuches, en el campo biomédico y sociocultural, va a ser distinto a la concepción de salud, enfermedad y muerte que en la ciudad. Porque son contextos culturales distintos, aun cuando vivimos en el mismo país.
Entiendo, profe. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Bien. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo lo estudiamos? Yo sé que esta imagen puede ser un poco caótica para ustedes, pero no se preocupen, no la vamos a ver en su profundidad. Lo único que me interesa que les quede claro en este momento es de que la salud, la enfermedad y la muerte no solamente se ve por las ciencias de la salud, sino que también se ve por las ciencias sociales, que tiene que ver con la sociología, con la ecología, con la psicología, con la anatomía, etcétera. Es decir, hay una gran diversidad de ciencias que pueden atender los procesos de salud, enfermedad y muerte. No solamente las ciencias de la salud, sino también otra diversidad y mundo de ciencias. Y es lo que quiero que les quede claro con esta imagen que vemos, ¿no? Que es como una Y invertida, ¿no? O es como el logo de Mercedes-Benz, de los autos Mercedes-Benz, ¿no? Que básicamente lo que quiero ilustrar con esta imagen es que hay muchas ciencias que están alrededor del concepto de salud, enfermedad y muerte. Que las ciencias de la salud no son las únicas. Principios para la construcción del concepto de salud pública. Hay 4 dimensiones y estamos casi cerrando con esto. Hay 4 dimensiones en las cuales hay que ir abordando para poder construir también nuevos conceptos de salud pública, porque pensemos que los conceptos no son rígidos, los conceptos van a ir cambiando con el tiempo. Sin embargo, para poder hacer esta construcción conceptual del concepto de salud, ¿no? Hay que tener 4 elementos fundamentales o 4 dimensiones. Definir e implementar como una verdadera política de salud y de bienestar. Eso es bien importante. Cuando hablamos de política también hablamos de Estado. Cuando hablamos de salud pública hablamos de Estado. Y tiene que haber políticas en las que todas y todos podamos tener acceso a la salud, ¿no? Y esto se notó también, y disculpen que haga tanta referencia al coronavirus, pero es lo que nos está sucediendo actualmente. Si se aburren, me dicen, profe, ya, ponga otro ejemplo que no sea coronavirus, porque escuchamos todo el tiempo coronavirus, me dicen y yo lo cambio. Pero si no me lo dicen, bueno, coronavirus. Cuando empezó esta pandemia de coronavirus, cuando llegó a Chile, no había una política igualitaria de acceso a la salud, por ejemplo, en el testeo. Había personas que querían testearse y el test les salía en 30 lucas, ¿no? Era un montón de plata, ¿no? Y había otras personas que pagaban por la ISAPRE 10 lucas, ¿no? Y tú decías ya, a ver, aquí hay una política diferenciada, no hay una política igualitaria. Y para poder hablar de un concepto de salud, tiene que haber políticas igualitarias para que todas y todos tengamos derecho al acceso a la salud, sobre todo pensando que la salud es un derecho humano y que todas y todas las personas que vivimos en este territorio tenemos que tener acceso a este derecho. ¿Okay? Entonces, una de las primeras dimensiones que hay que considerar para poder construir un concepto de salud es que sea una política igualitaria. La segunda dimensión es concebir programas interdisciplinarios de formación que estén a la altura de los desafíos que surgen del concepto de salud de las poblaciones, ¿no? Ahora es un escenario pandémico que nos está poniendo varios retos como sociedades, no solamente como sociedades, sino también como organizaciones de la salud, que en este caso la universidad entra en estas carreras y en estas nuevas dimensiones, porque ahora tenemos que formar no solamente a personas que sepan de enfermería, sino que también sepan qué sucede a nivel sociocultural. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede en términos de lazos comunitarios ante un escenario pandémico? Estamos claros, y no es ninguna cosa oculta, que Chile, después del proceso cívico-militar que fue la dictadura, se vio en sus bases comunitarias muy fragmentado,
¿no? Chile quedó en sus bases comunitarias muy fragmentado después de la dictadura, ¿no? Y por eso decían que la sociedad chilena era un poco individualista, etcétera, y esto ha ido cambiando con el tiempo. Las generaciones de ustedes son los que han ido haciendo esas rupturas. Pero ¿qué sucede cuando este paso de una dinámica individualista a una dinámica comunitaria, qué sucede cuando a mitad de ese paso se nos presenta una pandemia? ¿Qué hacemos a nivel de sociedad y a nivel interdisciplinario? Bueno, ahora ustedes no solamente tienen que saber de cuestiones biomédicas, sino también saber de cosas socioculturales. ¿Qué hacemos en términos comunitarios para poder enfrentar esta pandemia? Y ahí es donde entra la interdisciplina, ver no solamente cuestiones de salud, sino también ver cuestiones de sociología, de antropología, de ecología, etcétera, para poder entender el escenario completo en el cual estamos parados y paradas. Se me está acabando el tiempo. Proponer estrategias de evaluación de las consecuencias sanitarias y comprender que la salud representa también un recurso. Y eso es muy importante recalcar. La salud es un recurso, pero también es un fin, ¿no? Queremos estar saludables la mayor parte del tiempo. Y vuelvo a las preguntas anteriores, ¿no? ¿Qué es la salud? Eso es para que lo piensen ustedes, no es para que me lo contesten, no es tarea, tranquilos, todavía no vamos a encargar las tareas. En la próxima sesión sí, pero bueno. ¿Qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es estar saludable, enfermo o enferma? ¿Para qué estarlo? La salud y la enfermedad, ¿es un recurso o es un fin? ¿Y cómo definirías la salud con esos elementos que les he estado presentando? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Estamos casi terminando la sesión. ¿Están? Sí, Llamaban bien, profe, aquí estamos. Por supuesto, pendiente del día. ¿Eh? Bien, profe, se lo admito, soy tímida, así que... Profe, buena onda. ¿Qué pasó? Cuéntenme. Chicas, chicos. Es que somos tímidos, profe. Profe, Somos no. muy tímidos. Eso que ni siquiera nos ve. Profe, somos tímidos. Pero para decir somos tímidos, no son tímidos. Profe, estuvo súper buena su clase, me cae súper bien. Profe, sí, súper simpático. Bueno, pues de eso se trata, como hacer un paso, aprender y a intentar pasarla lo mejor posible. Profe, lo que más me gustó de su clase es cuando habló del efecto placebo, porque sí pasa, muchas veces. Pasa mucho. Aquí no saben cuántas vitaminas se compran en mi casa. Imagino. ¿Hay alguna o alguno que tenga alguna duda con respecto a lo que abordamos? yo. Ya, cuéntame. No me comí claro lo del campo biomédico. ¿Qué sería como definición? Acá te lo presento. El campo biomédico es sobre todo lo que ha hecho la medicina, es decir, hacer estudios sobre lo que sucede en el cuerpo. Por ejemplo, el cáncer, ¿no? Hay un avance impresionante y muy bueno. Aquí en Chile los estudios biomédicos son buenos. No hay nada que decir. Hay un gran avance biomédico. Es decir, se sabe cuál es la estructura del cáncer, cómo se genera, cuáles son los procesos de metástasis, qué partes afectan, etcétera, ¿no? Y hay un montón de conocimiento biomédico de cómo funciona el organismo y lo que hay que hacer para atender la enfermedad. Eso es el campo biomédico, ¿no?
todos los procesos orgánicos celulares interiores, de cómo funciona tu cuerpo en términos de organismo. Ese es el espacio biomédico. Por ejemplo, hablemos de VIH, ¿no? Hay mucho avance científico sobre el VIH. Se sabe cómo se transmite, se sabe incluso que si eres una persona que vive con VIH y toma constantemente sus medicamentos, si eres disciplinado, puedes pasar a una etapa de indetectabilidad, es decir, que aun cuando tengas relaciones sexuales de riesgo, no transmites el VIH, aún viviendo con VIH y tomando tus medicamentos de manera disciplinada. El tema con el VIH en Chile, por ejemplo, es que el comportamiento sexual es distinto porque las y los chicos no están usando preservativo y por eso se está disparando. Es decir, el aspecto biomédico es el que actúa sobre la salud corporal, la reducción de la incidencia, duración, intensidad o las consecuencias de las enfermedades específicas, intervenciones sobre el funcionamiento biológico, psíquico y su comportamiento. Eso es el campo biomédico, de cómo funciona tu cuerpo. Pero lo que hemos estado insistiendo es de que, por ejemplo, el VIH no es solamente biomédico, también es social y cultural, que tiene que ver con la discriminación, con el estigma, con las prácticas sexuales, del por qué se usa preservativo y por qué no están usando preservativo, etc. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? Para ir finalizando, ya nos pasamos. No, profe. Muy bien, entonces, para la próxima clase lean los 2 textos. Si tienen preguntas puntuales, las hacemos. Si tienen dudas, yo voy a abrir el foro y nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chabela. Chao, profe, también cuídese. Chao.